La situación de la Araucanía está bastante compleja con el último atentado. En paralelo se está realizando una consulta indígena que ha generado harto ruido desde el mismo oficialismo. Vamos a estar conversando con alguien que no solo ahora ocupa un cargo muy importante, sino que estuvo en terreno, estuvo liderando ese proceso hace no tanto tiempo. Estamos junto a Víctor Ramos, subsecretario del Interior. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Bárbara, ¿cómo estás tú? Muy bien, y antes de meternos en la contingencia, más bien en el atentado, en el contexto, lo que se está viviendo ahora en la Araucanía, ¿cómo ve usted este proceso de la consulta indígena que se está desarrollando? Sí, bueno, se está desarrollando una consulta tal cual como surge de una de las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Es una de las 21 recomendaciones. De momento se han llevado a cabo 48 encuentros, Bárbara, con más de 2.000 participantes y está en su fase de planificación. ¿Qué quiere decir esto? Que es la fase en la cual vamos poniéndonos de acuerdo con las comunidades en cada uno de estos lugares para ver cómo se lleva a cabo el diálogo sobre el fondo. Entonces es una fase bien preliminar de planificación, como digo, que tiene flexibilidad, tiene posibilidades de ir adecuando los tiempos de la consulta a los ritmos que tienen los propios actores locales. Ese es más o menos el momento en el que estamos. Ahora, en este contexto han habido manifestaciones que han complicado esta jornada. Tres de los ocho encuentros que estaban programados para estos días se suspendieron. Hay manifestaciones, hay, digamos, distintos tipos de inquietudes por parte de las comunidades. En lo global, como les digo, son más de 48 encuentros, los cuales implican más de una participación de más de 2.000 personas. Efectivamente, siempre se pone más el acento en aquellos lugares donde se ha interrumpido, se ha generado algún tipo de manifestación. Y nosotros estamos en un momento donde queremos recoger todas esas inquietudes, porque las que vamos escuchando, la verdad, que son explicables. Por ejemplo, se ha dicho que esta es una imposición prácticamente del gobierno a las comunidades indígenas y eso no es así. Acá venimos desarrollando un diálogo desde una etapa muy temprana con la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, cuando no había nada que proponer, sino que había mucho que recoger de las propias comunidades. Y también había una demanda de las comunidades donde nos señalaban que la política cada 4 años tendía a cambiar el color que gobernaba, ¿cierto? El Ejecutivo y cambiaban todos los criterios y todo tenía que comenzar de nuevo. Nos hicimos cargo de eso y por eso es que tenemos hoy día una propuesta que es de consenso, que es transversal, que se pone a disposición de las comunidades para dialogar. Entonces, acá no hay ningún tipo de imposición, hay una propuesta política. Y como en la política funciona así, si hay una propuesta, tú puedes debatirla, corregirla, observarla, criticarla, rechazarla incluso, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos, porque lo que estamos haciendo es cumplir con un compromiso que hicimos con las comunidades el compromiso que adquiríamos es que esto tuviera un alto nivel político, que fuese tratado como Estado, no como gobierno a gobierno, y que tuviese una propuesta que de verdad fuese una respuesta concreta. Hay miles de comunidades que están esperando una respuesta concreta de la institucionalidad y esa respuesta concreta no llega y no tiene ninguna manera de ser respondida con las actuales normas que existen hoy. Bueno, ¿qué le parece que desde el mismo oficialismo, bueno, inicialmente Elisa Loncón, posteriormente el presidente del PPD, Jaime Quintana, senador, hayan señalado que esta consulta en realidad no corresponde, no se está haciendo bien y que tiene que ser suspendida? No, lo que he dicho en otros escenarios también es que lo que digan los actores que hoy se van a presentar a una elección en 2 meses más, 3 meses más, no nos debe alejar a nosotros como gobierno del objetivo de responder con una propuesta viable a una deuda que existe sobre el pueblo mapuche. Nosotros estamos concentrados en dialogar con las comunidades. Son ellas los interlocutores con los cuales durante estos 3 años y medio nos hemos relacionado. Hemos buscado que esta agenda no esté cerca o mantenerla alejada de los procesos eleccionarios que nos ha tocado vivirlo cada uno de los años de gobierno. Y no va a ser ahora la ocasión de cambiar ese criterio. Por lo tanto, nosotros no tenemos intermediadores para dialogar con las comunidades, mantenemos y hemos buscado tratar de tener esta agenda lo más alejado de la electoralización que pudiese llegar a haber. Y nosotros le pedimos a los actores que se presentan a la urna en un par de meses más que,
que en el fondo puedan estar concentrados en esos procesos, pero que también dejen que el Ejecutivo lleve a cabo un proceso que viene trabajando desde hace 3 años. Por lo tanto, acá hay muchísimo trabajo, hay muchísimo diálogo previo, hay propuestas viables, concretas. Yo siempre invito a leer el informe, porque también hay que informarse de todo el sector político, porque recoge las propuestas de la comunidad, recoge las propuestas del sector político, y creemos que es una muy buena fórmula para resolver tantos problemas asociados al sistema de tierra que hoy día existen. Estas declaraciones de Quintana, Loncón, no son inocuas porque quizá uno podría decir, están asusando manifestaciones, están haciendo el proceso más complejo para que se pueda desarrollar como ya venía. ¿Qué le parece viniendo además desde el mismo oficialismo? Uno podría quizá esperarlo desde la vereda al frente. Creo que para cualquier observador externo, Bárbara, que mirara lo que es la historia de la Araucanía desde hace 150 años y desde el 97 que se inició la violencia, ningún observador externo imparcial podría decir que las soluciones, las propuestas, las maneras de poder encontrar una solución a este conflicto de tan larga data sea fácil. Y nosotros partimos del supuesto siempre que todo va a ser muy difícil, que todo va a ser muy complejo y que no necesariamente existen posiciones tan claras en todo el espectro político para encarar este problema. Por eso es que hemos estado centrados en construir una ruta de Estado que se haga cargo de los temas de seguridad para todos los habitantes de la Araucanía, incluidas las comunidades mapuche, por supuesto, porque con esa seguridad también permite llegar la inversión. Lo he dicho en alguna parte también, Bárbara, durante este periodo se ha construido el primer Banco Estado en la comuna de Ercilla. Se está construyendo el primer proyecto habitacional de Mimbo en la comuna de Tirúa en toda su historia, 200 viviendas, que van un 60-70% de avance, con un 90% de empleabilidad local. Y eso ha sido muchísima gestión y trabajo y diálogo permanente con las comunidades para que esto vaya ocurriendo y que la violencia vaya quedando mucho más atrás. Pero también teníamos que hacernos cargo del diálogo político que buscara una solución razonable para los problemas de tierra, porque lo que estaba haciendo los diferentes tipos de gobierno durante estos últimos 20 años aproximadamente era responder en un muy bajo nivel de comunidades, es decir, unas 20, 15 comunidades por año, pero producir el derecho de tener restitución territorial al calor de las 100, 200, 300 por año. Por lo tanto, es de toda lógica que si tú estás produciendo mayor cantidad de derechos de restitución, pero estás manteniendo en el mismo nivel la restitución concreta, vas produciendo una frustración y una expectativa no cumplida que se transforman en más conflicto para la zona. Por lo tanto, nosotros estamos centrados en que esta ruta que hemos ido encontrando de estas 3 líneas de acción sea una ruta que todos los gobiernos de adelante puedan transitar y puedan respetar. Por lo tanto, la foto la estamos viendo en una perspectiva mucho mayor que la de un proceso electoral del presente, porque ya hemos sabido atravesarlos anteriormente. En conversación con Emol TV, el diputado de por la zona también, Andrés Jonet, nos decía dos cosas ¿Quién? principalmente. Jonet, el Jonet. presidente de Amarillo, a Sí, sí, propósito sí. de esta consulta y lo que se está generando, él dice, por un lado, cuando usted estaba en la zona, las cosas funcionaban bastante mejor, estaba bastante más bien encaminado el proceso. Y segundo, que a él le parece raro y le molesta, de hecho, que no le den la oportunidad desde los críticos como Quintana y Loncón, porque, y ahí él detecta una falla, o lo que él encuentra que es una falla, que no se ha informado bien. Dice, hay falta de información, no es que la gente se oponga o las comunidades se opongan necesariamente a estas consultas, es que no conocen muy bien, no saben lo que se está haciendo. ¿Cómo ve usted esas dos? Es verdad, yo igual a nosotros nos sorprende también la reacción en esta fase. Y la comprendo, Bárbara, porque es un tema que siempre ha sido muy apasionante para el país, ¿no? Los focos siempre están puestos sobre la Araucanía. Pero fíjate que la consulta comenzó el 13 de agosto. Oficialmente comenzó el 13 de agosto, por lo tanto estamos en una fase de información. Y es normal que exista desconfianza por parte de las comunidades, porque eh, han habido muchas promesas que no se han cumplido. Han habido distintos intentos previos. El presidente, de hecho, lo que nos pidió a nosotros es que la comisión no fuese una comisión que otra vez entregara un documento extraordinario en cuanto a propuestas ideales, sino que le propusiéramos al país y al presidente
propuestas viables de ser implementadas. El principio de la viabilidad, de que se transformen en una respuesta concreta, ha sido lo que ha regido todo el trabajo. Y hoy día nosotros seguimos centrados en ello, porque no queremos que se produzcan más promesas incumplidas o más frustraciones. Y para que eso se logre, tiene que haber una consulta indígena donde las comunidades puedan deliberar, observar, criticar, aprobar o rechazar, que es todas las alternativas posibles. Lo que no me parece y lo que no coincide con la vocación política del pueblo mapuche es que se cancelara previamente la disposición a dialogar, porque acá hay una propuesta política y ante las propuestas políticas uno tiene que responder con una contrapropuesta, o aprobándola, o rechazándola, o criticándola, y con todos esos factores. Entonces, yo considero que es normal la desconfianza que existe desde las comunidades mapuches por tantos años de promesas incumplidas, pero también apelo a que los liderazgos que han comprendido y han observado este proceso, que han comprendido y observado este informe, puedan ser liderazgos que en momentos donde se produce una oportunidad histórica como esta, sepan aprovechar un avance para el pueblo mapuche también, porque estas condiciones no se repiten todos los años. Para quienes lo están mirando desde afuera puede ser o parecer un poco desconcertante, porque vemos al presidente Amarillo diciendo que hay que darle oportunidad al menos, vemos al presidente de la UDI hace un ratito con nosotros también en Emol, nos decía, en crítica a quienes han tratado de torpedear este proceso, que quieren que se suspenda, ¿acaso se hacen o se quieren hacer ver como representantes y ni siquiera los quieren escuchar? Ni siquiera quieren preguntarles lo que ellos quieren. Entonces, es como raro que desde la oposición le estén poniendo más piso que desde su propio sector el oficialismo. Yo, como le digo, las posiciones frente a la historia del conflicto del Estado, ¿cierto?, con el pueblo mapuche, no son los clivajes habituales de la política, necesariamente. En segundo lugar, los apoyos o los respaldos o las críticas a los procesos se basan en diferentes tipos de elementos. En particular, al menos lo que yo he escuchado de las personas del sector del oficialismo, es que se pueda tener un poquito más de tiempo, se pueda poder producir una conversación más profunda para que haya más información, pero yo lo que estoy aclarándole a todos es que precisamente estamos en esa fase, una fase de planificación donde tenemos que dialogar con las comunidades en cómo vamos a llegar a debatir sobre el fondo. Nos pasó lo mismo cuando sacamos el informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, Bárbara. Hubieron críticas que fueron inmediatas. A la semana ya había gente que decía que no, que esto era una barbaridad, que esto era imposible, que cómo se le ocurre. Y bueno, con las semanas se fue entendiendo mejor el trabajo, las propuestas y el potencial que tenía esto de contribuir a una resolución de mediano y largo plazo del conflicto, y terminó siendo muy bien valorado al cabo del tiempo. Yo creo que en este momento, como siempre, en un conflicto hay muchísima desconfianza, que no se resuelve ni en el periodo de un gobierno ni en de dos gobiernos. Por lo general, lo que hemos visto en la experiencia internacional, que esto tiene que tener una ruta sostenida al menos de 3 gobiernos, un periodo de 12, 15 años, donde tú puedes volver a producir confianza. Pero como eso todavía no ocurre, es lógico que hayan desconfianza. Y esas son las que tenemos que aclarar. Es decir, ¿esto es impuesto? No es impuesto. Es una propuesta del arco político que se puso de acuerdo para ofrecerle un camino de salida al pueblo mapuche. Esto quiere decir que van a enajenar la tierra, que van a comercializar la tierra, que es parte de lo que también se ha estado criticando. Y eso tampoco es así. Los principios de inembargabilidad de la tierra, de la prohibición total de enajenación de la tierra indígena, siguen intactos. Por eso hemos dicho que la ley indígena se mantiene tal cual como está. Lo que se está consultando es adosar un nuevo sistema de tierra a la ley indígena, que mejore de 3 formas. Una, tener un tribunal arbitral que pueda dirimir los casos más complejos. Segundo, que haya una agencia de reparación que tenga la capacidad de reparar a las comunidades. Y tercero, que haya un fondo fijo para poder cuantificar todo lo que cuesta reparar y tenerlo a disposición para que durante 2 años no exista una tramitación permanente, como existe hoy día en la ley de presupuesto, que hay que estar pidiendo fondos, que hoy día no alcanzan para poder generar la reparación de todas las comunidades que están en la fila. Por lo tanto, eso es lo que se va a tener que ir ponderando durante estos días, pero todavía, como le digo, no hemos llegado ni siquiera a esa fase de la consulta indígena. Ahora, ¿cómo ve que complica el proceso el atentado que hemos vivido hace unos días, dramático, que termina con un trabajador asesinado?
Mire, lo veo como con mucha rabia, con mucho malestar, ¿no? Pero también ocupándonos como gobierno de estos tipos de crímenes tan cobardes. Creo que todas las personas que tenemos el corazón puesto a la izquierda, Bárbara, empatizamos, por supuesto, con todos los trabajadores de este país que salen a ganarse el pan de cada día y que no tienen por qué vivir una situación como esta, ni ellos ni sus familias. Por lo tanto, primero que todo, transmitir toda nuestra empatía a la familia de Manuel, que hoy día sufre su pérdida por haber acudido a su puesto de trabajo y haber sido cobardemente asesinado. Y hemos estado acompañando a su familia y a las familias de la persona herida desde esa misma madrugada. Al delegado le instruí personalmente que se apersonara en el hospital, que se contactara con la familia de Manuel y que pudiera facilitar todo lo que en estos dramáticos momentos se vive. Dicho eso, lo que ha dicho el ministro Cordero es que se van a poner todos los recursos disponibles, ya están movilizados los recursos para fortalecer la labor persecutora del Ministerio Público, de Carabineros y de las policías, que te puedan dar pistas rápidas de encontrar a quienes cobardemente asesinaron. Y como ha dicho el presidente, lo que va a ocurrir es que los vamos a encontrar, porque eso está ocurriendo en todos los casos de alta connotación pública. No hay quien haya escapado a la justicia frente a este tipo de cobardes asesinatos y por lo tanto esas personas las vamos a encontrar a través de la acción de la policía y del Ministerio Público y van a tener que responder ante la justicia esperando que les puedan caer, ¿cierto?, las penas más altas posibles bajo la normativa actual. Ahí también hay un debate, porque a propósito de la normativa actual, se arregló, se mejoró la ley antiterrorista para que no ocurriera lo que pasaba antes, que terminaba siendo casi un estorbo o una complicación mayor. No se invoca. Algunos dicen que como es una señal, más allá del procedimiento penal, es una señal. ¿Por qué no se le dice terrorismo a lo que se considera que es terrorismo? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo soy de la escuela, Bárbara, de que las cosas hay que hacerlas basados en evidencia. De hecho, por eso le decía antes que las posiciones frente a este conflicto me gusta cuando están basadas en evidencia. Nosotros hicimos un trabajo sobre cuantificar, dimensionar, medir qué es lo que estaba en deuda en materia de tierra, ¿cierto? Y creo que eso te permite tomar mejores decisiones. En estos casos, creo que es la seguridad, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público, finalmente, que es quien lleva a cabo las persecuciones, son los que tienen el pulso más concreto, la evidencia más concreta del sitio del suceso, de cómo se realizaron las acciones. Por lo tanto, me parece bastante irresponsable que gente externa, que no accede a toda esa información, esté definiendo la tipología del delito que hay que establecer. Entonces, yo pediría que se deje trabajar al Ministerio Público, que se deje trabajar al Ministerio de Seguridad, porque en lo que nos ha venido demostrando en delitos de alta connotación como esta, están logrando resultados. Entonces, creo que más allá del debate, lo importante, en lo cual estamos todos de acuerdo, en que estas personas deben ser encontradas y puestas a disposición de la justicia para que puedan, ¿cierto?, ser juzgadas como corresponde a este cobarde asesinato. El diputado Joanet también dentro de las cosas que conversábamos nos decía, acá hay una inacción o aparente, según él, inacción de los militares, no se produce el enfrentamiento, falta acá una mano o una decisión política más fuerte. Bueno, y ahí volvemos a la ley o las reglas del uso de la fuerza que todavía no las tenemos. ¿Cómo ven ustedes en cuanto a las herramientas y a la fuerza de las decisiones que se tienen que tomar, las órdenes que se tienen que dar? Mire, cuando vi cuando comencé, digamos, el trabajo en la región en el 2022, busqué muchas comparativas a nivel internacional de cómo se resuelven estos conflictos y cómo se va disipando la violencia y empieza a quedar mucho más atrás en la vida de todas las personas. Y no es tan fácil que las cosas cambien de la noche a la mañana. Yo sé que cada hecho doloroso como el que hemos vivido estos días vuelve a producir una conversación sobre tomar medidas más urgentes o corregir las que sean. Yo creo que siempre hay una disposición de mejorar, siempre. Y siempre se pueden adecuar las tácticas al terreno, a los delitos que van emergiendo. Yo creo que eso se está haciendo. ¿Y qué es lo que lo demuestra? Es que en el acumulativo, ¿cierto? Del 2021 al presente tenemos un 80% menos de hechos de violencia. Por lo tanto, estamos avanzando, no estamos estancados, no estamos en un momento donde estemos viviendo un alza de los hechos de violencia,
progresiva y paulatinamente se van descendiendo los índices de violencia en la zona. Y va a tocar también, a partir de marzo de 2026, a otro gobierno que mantenga la senda para que esto en algún momento tienda a desaparecer. Todas las herramientas nuevas que pueden ir surgiendo, bienvenidas van a ser, Bárbara. Y así ha sido durante estos 4 años. 2022 no teníamos una inversión, por ejemplo, adecuada para la zona, lo hicimos a través del Plan Bonvivir. El 2023 no teníamos una manera de dialogar políticamente, formamos la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. El 2024 hicimos los diálogos, el 2025 tenemos un informe. En seguridad tenemos desde el estado de excepción, tenemos nuevas reglas, nuevas leyes, el robo de madera, usurpaciones, etcétera, que han permitido también ir mejorando la vida de las personas. Y así es como también eso se refleja en que las comunas más golpeadas por la violencia en la última década, Ercilla y Tirúa, tienen más inversión, están pensando en otras áreas de su desarrollo, como por ejemplo el turismo en la provincia de Arauco, que ha avanzado muchísimo, y también que esta región, que tiene un potencial gigante, que lo hablábamos el otro día en un encuentro con pequeños y medianos empresarios de la región, sea un motor de desarrollo para nuestro país. El potencial que tiene la Araucanía es tremendo, en turismo, en agricultura, en industria forestal, en las comunidades indígenas que producen hoy día, por ejemplo, las hortalizas que están consumiendo en la Patagonia, a las cuales las recibimos acá. Entonces queremos también que en algún momento las noticias de esta región también sean positivas y hemos trabajado muy duro para eso, porque están creciendo por sobre el PIB nacional. En este último trimestre también lo lograron y junto con que el dolor y la violencia también aparecen hoy día mucho menos frecuente que antes, las buenas noticias también empiezan a aparecer mucho más frecuente que antes. Y tenemos que trabajar todos juntos porque la violencia quede atrás en el olvido y el desarrollo y cómo la contribución de la Araucanía al país sea todo el tema que tengamos que tratar. Subsecretario, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias, Bárbara. Y los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.